El plano de Ravnica se caracteriza principalmente por ser urbanizado casi en su totalidad. Si bien los territorios periféricos cuentan con vegetación y fauna, lo cierto es que la ciudad se expande cada vez más. Es un lugar densamente poblado, provisto de hermosos y enormes edificios. Definitivamente la infraestructura es digna de admirar. Calles, parques, túneles y canales y un bullicioso ambiente. Existen 10 gremios o facciones en esta ciudad plano, cada uno con características y personalidad propia. Cumplen una función distinta y específica dentro de la sociedad ravnicana. Tan relevante es la existencia de estos gremios que dentro del juego de cartas, a la combinación de 2 colores de maná se les reconoce con sus nombres. Alineados al maná blanco y azul, el Senado Azorio se encarga de elaborar las leyes y hacer que se cumplan. Alineados al maná blanco y negro, el Sindicato Orzhov inicialmente era una religión, y aunque de vez en cuando abrazan esa idea, están encargados de la banca, los negocios, acuerdos y tratos. Si tienes deudas con los Orzhov, ni la misma muerte te librará, ya que tu espíritu seguirá trabajando para ellos hasta que saldes todas tus obligaciones. Asociados al maná azul y negro, en la casa de Ymir están los mejores espías y asesinos de Ravnica. Sigilosos y muy reservados, se pensó incluso que este gremio ya no existía. Alineados al maná rojo y azul, en la Liga Iset encontramos la ingeniería civil, inventores apasionados por los experimentos, a la par que impacientes muchas veces. Alineados al maná rojo y negro, el culto a Rakdos es el gremio encargado de la diversión del pueblo, a cargo de los clubs, festivales, actuaciones y arenas de lucha del culto. Reacios a seguir reglas, muchas veces sus eventos se salen de control. Alineados al maná verde y negro, los miembros del enjambre Golgari viven mayoritariamente bajo tierra y son los encargados de la producción alimentaria y la eliminación de los residuos orgánicos. Alineados al maná rojo y verde, los clanes Gruul son amantes de lo salvaje y aborrecen la urbanización. Inicialmente eran los protectores de las áreas silvestres, pero a medida que la ciudad se fue expandiendo, empezaron a tener más problemas y a mostrarse agresivos. Alineados al maná blanco y rojo, la Legión Boros es la fuerza militar del plano. Valoran el honor y la gloria por sobre todo lo demás. Alineados al maná blanco y verde, el cónclave Selesnya valora los ideales colectivos y promueven una religión basada en la naturaleza. Y por último, alineados al maná azul y verde, los miembros del combinado Simic son los encargados de proporcionar asistencia médica y realizar investigaciones biológicas. Hace más de 10.000 años atrás, todos estos gremios estaban en guerras constantes entre ellos, así que se estipuló una especie de acuerdo de convivencia, que se conocería como el Pacto entre Gremios. Con esto se consigue determinar los deberes y tareas de cada facción, delimitar sus privilegios y dominios, con la idea de proteger a la sociedad ravnicana de su propia autodestrucción. Desde entonces, ha habido personajes que han tratado de romper el pacto con la intención de quedarse con todo el poder y gobernar la ciudad. Hablar del plano de Ravnica es prácticamente volver a la esencia de Magic the Gathering, un plano muy querido y recurrente a lo largo de la larga vida del juego de los cartones mágicos. La primera vez que visitamos este plano fue por allá por los años 2005 y 2006, con el bloque de Ravnica, Ciudad de Gremios, que contó con 3 ediciones de cartas, cada una con su respectiva novela literaria. La trama en ese bloque nos presentó una historia detectivesca con muchos enigmas y casos que resolver. Acompañamos al agente Agrus Kos, quien intentaba mantener el orden en la ciudad. Más tarde, en los años 2012 y 2013, volvimos a este plano con el bloque Regreso a Ravnica, con 3 ediciones más y cada una con su novela. La trama en esta ocasión
giraba en torno a los conflictos entre gremios, el debilitamiento de su pacto de convivencia y de cómo se logra nuevamente estabilizar. En esta ocasión, toma gran protagonismo el Planeswalker Jace Beleren, quien logró descifrar un enigma llamado el laberinto implícito, que exigió a los gremios trabajar juntos para detener el caos del plano. Más adelante, en los años 2018 y 2019, en el bloque Gremios de Ravnica, 3 nuevas ediciones, donde se destacan los eventos de La Guerra de la Chispa, cuando el villano Nicol Bolas puso en marcha su plan maestro para recuperar todo el poder de Dios que alguna vez tuvo en el pasado. Los integrantes de los Guardianes en ese entonces lo enfrentaron y frustraron sus planes. Y por último, el año 2023, en el bloque La Marcha de las Máquinas, los pirexianos invadieron Ravnica. Como antagonista encontramos a Vraska pirexianizada, la gorgona nativa de este plano. Fue perfeccionada y ataca sin piedad su ciudad. Se enfocó en convertir y unir a sus filas principalmente a los Golgari, que eran su gremio. En su juventud, Vraska fue prisionera y maltratada por los Azorios, así que se muestra particularmente satisfecha de atacar el Senado, para demostrarles cuál es la verdadera justicia. El personaje que le planta cara es Ral Zarek, líder del gremio Iset, mago de tormentas, que usa un dispositivo tecnológico. Lo pone en el esternón de Vraska. Este artefacto reacciona y se intensifica con el aceite iridiscente y causa una descarga y convulsiones que acaban con la pirexiana. En sus momentos de agonía, Vraska encuentra un lugar en su propia mente donde Jace había guardado recuerdos juntos. Terminada la invasión, el cuerpo de Vraska no fue encontrado, así que no se puede asegurar que haya muerto. Otra cosa que pasó durante la invasión pirexiana en Ravnica es que el árbol de la invasión abrió algunos portales a través de los cuales, de alguna manera, viajó energía del velo de cadenas hasta Chandalar y despertó algunos ogros Onake. Para quien no sepa, el velo de cadenas es un antiguo y potente artefacto que dota de grandes poderes a su portador, lo convierte en demonio o derechamente lo aniquila, lo que pase primero. Inicialmente estaba escondido en el plano de Chandalar, en unas catacumbas de los Onake, que fueron una civilización ogra destruida hace mucho tiempo. Ellos fueron los fabricantes del velo de cadenas y sus espíritus siguen acechando este artefacto. Este velo de cadenas había sido guardado a salvo en Ravnica, ya que su poder es peligroso. En el texto de ambientación de la carta Jabalinero Onake se lee: como las sendas entre mundos estaban abiertas, la magia pútrida del velo de cadenas brotó de una bóveda en las entrañas de Ravnica y llegó hasta los maestros durmientes de Chandalar. Y así es como llegamos a los días presentes. Al igual que en muchos lugares en el multiverso, el plano de Ravnica se está recuperando, reconstruyendo y adaptándose a los cambios que dejó la guerra. En la mansión Karlov, Teysa, la actual líder del sindicato Orzhov, ha preparado una gala invitando a todo el mundo. Muchos líderes de los demás gremios están presentes y varios personajes importantes y conocidos han concurrido a la celebración. Uno de los motivos de esta fiesta es homenajear el protagonismo que tuvieron los Planeswalkers salvando el multiverso de la invasión, así que como invitada especial está Kaya, Planeswalker cazadora de fantasmas que mantiene su chispa. En el pasado, Kaya tuvo una relación bastante estrecha con el gremio Orzhov. De hecho, por una temporada fue incluso su líder. A pesar de que la mismísima Teysa fue quien la invitó, está todo el tiempo recriminándole a la Planeswalker su ausencia en Ravnica. Recordemos que durante la invasión pirexiana, Kaya estuvo peleando en Kamigawa y luego en Teros y eliminó al mismísimo dios Heliod. En fin, Kaya se siente culpable de no haber defendido Ravnica directamente. Pese a esto, mantiene una relación de camaradería con los Orzhov y su actual líder. El segundo motivo de la gala es honrar a los miembros de la Agencia de Investigaciones Magicológicas de Ravnica, una especie de grupo paramilitar creado recientemente que no está asociado a ningún gremio,
y se dedican a resolver casos complejos. Su más grande detective es Alkist Proft, y uno de sus más nuevos integrantes es nada más y nada menos que Kellan, el humano medio hada que anda viajando por los planos a través de los portales en búsqueda de su padre Oko. En medio de la fiesta estaban Kaya y Teisa conversando en el balcón. Teisa tiene que decirle algo muy importante cuando es interrumpida por un grito desgarrador que sale desde el interior de la mansión. Kaya, con su sentimiento de culpa y deber, se dice a sí misma que si en el pasado no estuvo presente para defender este plano, si esta vez Ravnica necesita de ella, no los decepcionará. Incluso se unirá a la agencia de investigaciones magicológicas para trabajar codo a codo con Alkist Proft y Kellan. Aparentemente, durante la velada, también ha sido atacada la mismísima Aurelia, líder de la Legión Boros, la fuerza militar. Con una intransigencia que da miedo, exige la resolución del caso y los asesinatos dentro de 24 horas, o de lo contrario, los Boros declararán la guerra a los Rakdos, sus principales sospechosos. A través de las cartas y productos de esta nueva edición, los jugadores podrán ir descubriendo y resolviendo rompecabezas. Por ejemplo, en el típico dado que viene en los paquetes de presentación, falta el número 16 de una de sus caras. ¿Cuál es el significado? Esto de andar dejando pistas para resolver rompecabezas no es algo nuevo en Magic the Gathering. Como dato freak, por allá por los años 2012-2013, con el bloque Regreso a Ravnica, si te fijabas en el texto de ambientación de las 20 cartas de Portales de Gremio, y si eras súper observador, podías apreciar una especie de error en la escritura. En cada una de esas cartas habían entre 3 y 5 letras que estaban milimétricamente desplazadas en el eje vertical con respecto al texto. O sea, se notaban un pelito levantadas. Si ordenaban las cartas en un orden determinado y ponían las letras en una cuadrícula, se revelaba el siguiente mensaje: los gremios de Ravnica se destruirán mutuamente, a menos que se resuelva el laberinto y el pacto de gremios renazca, haciendo alusión a la tarea que tenía Jace en ese arco argumental. Además, en el avance de esta nueva edición, se nos mostró en unos pocos segundos varios elementos intrigantes e interesantes. ¿Cuáles puedes diferenciar tú? ¿Cuáles son tus teorías? Puedes compartirlas en los comentarios. Elemental, mi querido Rakdos. Nos mantendremos en contacto, detective.